Bienvenidos a la primera entrevista que hago para mi canal de YouTube, El Rincón de Dial. Hoy vamos a hablar sobre la situación migratoria que hay en la frontera sur de Estados Unidos, debido a que últimamente ha habido un aumento paulatino de migrantes que quieren llegar hacia Estados Unidos. De hecho, en el mes de mayo, que es en el último donde se tienen registros, o por lo menos hasta los momentos, hay un aumento de 3.500 migrantes con respecto a febrero que quisieron llegar. Y para hablar de ello tenemos a el fotoperiodista Iván Reyes, quien estuvo cubriendo la zona hace unos meses, hace poco, hace un tiempo atrás. Y bueno, vamos a hablar con él para ver cuál fue su experiencia, qué fue lo que vio y cómo vio la situación ahí en la frontera. Cuéntame, Iván, ¿cómo estás? Hola Alejandro. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación a No, tu gracias a ti programa y por bueno, venir. honrado en ser la primera entrevista, ¿no? Sí, no, pues. Eh, bueno, lo que pude ver, por ejemplo, en la frontera sur, específicamente en la ciudad de Del Río, que es una ciudad fronteriza con México, del lado mexicano está Ciudad Acuña, del lado estadounidense está Del Río, es que llegaban, pues como lo has dicho tú, muchísimos venezolanos al día, ¿no? Nosotros, al ver los primeros reportes de medios de comunicación y de agencias de noticias, veíamos que era una cantidad de venezolanos la que estaba llegando desde el mes de febrero hacia Estados Unidos, pero no sabíamos o no podíamos comprender la cantidad de personas que era hasta que de verdad llegamos hasta el sitio. Cuando llegamos al lugar fue que pudimos ver que sí, llegaban grupos de 5, de 10, de 20, de 30, hasta un grupo de 100 personas llegó en un Imagínate. día, todos cruzando el Río Grande, que es el río que marca la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Estas personas, pues muchos de ellos vienen desde Venezuela, toman un vuelo hacia México y en México se mueven por tierra hasta Monterrey, de Monterrey llegan a Ciudad Acuña y en Ciudad Acuña proceden a hacer el cruce a través del río. Pero, o sea, en tu momento que estuviste ahí, viste más que todo fue venezolanos, no habían, o sea, no había mexicanos, salvadoreños, eran más que todo venezolanos. Sí, el grupo mayoritario en ese punto, como te digo, en Del Río, en la ciudad Ajá, del ok. Río, eran venezolanos. Y de hecho, los propios datos de la patrulla fronteriza del sector del Río dicen que para mayo son 10.365 venezolanos los que han cruzado durante lo que va de año apenas. Es decir, en 5 meses han cruzado 10.365 venezolanos. Y no te dieron un dato de los Porque meses anteriores, de los años anteriores, o sea, en comparación. claro, claro, exacto. En comparación a los 5 meses, a los primeros 5 meses de 2020, la cifra era de apenas de entre 200 y 300 venezolanos que cruzaron entre esos 5 meses. O sea que el Imagínate. aumento es pues más que evidente, Súper ¿no? considerable, Eh, exacto. Total. Además de venezolanos, también vimos muchas personas de Haití y de países africanos que venían. Las personas que venían de Haití venían especialmente de Chile, personas que habían migrado de Haití hacia Chile y que por la situación de la pandemia y la pérdida de trabajo y las protestas en Chile también, decidieron pues tomar otro rumbo y estas personas sí hicieron un viaje súper largo porque muchos con los que hablamos pasaron hasta 3 meses caminando para llegar hasta Estados Ver. Unidos, desde Chile hasta Estados Unidos, entonces era un viaje bastante largo y también, esto sí hay que decirlo, venían en condición de solicitar algún tipo de protección a las autoridades estadounidenses, bien sea asilo o algún tipo de protección humanitaria. Esto también lo solicitan los venezolanos, o es el plan de los venezolanos cuando llegan a la frontera, es básicamente entregarse a las autoridades y decir, bueno, estoy solicitando asilo o estoy solicitando protección por parte del gobierno estadounidense. ¿Por qué la diferencia con personas de Centroamérica, por ejemplo? Porque a las personas de Centroamérica, de El Salvador, de Honduras y de México las devuelven hacia sus países, Ok. porque el gobierno de Estados Unidos no considera que estas personas cumplen con los requisitos para ser protegidos, para optar a una protección Claro, por pues eso, parte del eso en el gobierno. caso de las personas que quieren buscar asilo allá. O sea, que van con la intención de Exacto. buscar asilo. Y que son de Centroamérica. Entonces, si tú eres de Haití, de Cuba, de algún país africano o de Venezuela, pues esto no quiere decir que vas a tener seguro el Que te lo asilo, den, claro. pero por lo menos el ingreso sí lo vas a tener. O sea, vas a poder ingresar a Estados Unidos, te van a entrevistar, te entrevista la gente de los centros de detención, te entrevistan y conocen tu caso. Si ellos consideran que es un caso creíble, pues ahí comienza todo el proceso del asilo y si consideran que no es un caso creíble, pues
te devuelven al Y en país. o sea, yo vi por lo menos que tú estuviste un tiempo publicando en tu Instagram, fotos y como que contabas las anécdotas de ahí. Por lo menos creo que no fue si fue la primera o la segunda publicación que dijiste que en el tiempo o sea, en ese tiempo que habías estado ahí, no habías conocido un caso de venezolanos que hayan sido devueltos, o sea, que los hayan ido a Venezuela, por ejemplo. Esa situación se repitió igual durante más tiempo que estuviste ahí cubriendo la zona. Pues durante todo el tiempo que estuvimos allí nunca vimos un caso de venezolano deportado, ni devuelto, ni nada por el estilo. Más bien lo que veíamos es que había gente que entraba y en cuestión de 12 horas y hasta hubo gente que en cuestión de, sí, de 10 horas de haber sido detenidos ya eran liberados para poder ir a reunirse con su familia. Entonces, esto es un proceso que no tiene como unos tiempos realmente. O sea, yo no te puedo decir que la persona en el centro de detención va a pasar específicamente Tanto tiempo, tal tiempo, claro. ni tantos días, ni tantas horas, porque nos dimos cuenta de eso, o sea, lo vimos que había una persona que entró a las 12 de la noche el día anterior y a las 3 de la tarde ya estaba saliendo en un autobús a verse con su familia. Y Mm, también vimos gente que pasaba 2 semanas detenida, entonces no comprendemos del todo cuáles son los criterios de los funcionarios de migración para poder darle salida a una persona así y a una persona no. Sí ha habido reportes por parte de abogados sobre venezolanos deportados, nosotros no hemos podido confirmar esto. Estos solamente son fuentes de abogados que, bueno, me imagino que tendrán a la vez sus fuentes en claro. el tema migratorio estadounidense y le darán este tipo de información. Y tuviste algún, o sea, también vi que como que en el momento de ser aprobada su solicitud, como que los enviaban Un a una, refugio. a un refugio, exacto, un refugio. La situación, o sea, ¿tuviste acceso a ese refugio? O sea, ¿pudiste ver cómo eran las condiciones, cómo estaban? Sí, total. Las personas del refugio además son súper receptivas con los periodistas y los medios de comunicación. La gente que quiera ir, pues nada más tiene que pedirle permiso previo y poder registrar lo que adentro ocurre, ¿no? El refugio es un refugio muy, digamos, cuenta con lo básico. O sea, era un colegio, entonces tiene por lo menos espacios donde las personas pueden estar, pero al ser un refugio que no es parte de ninguna iniciativa gubernamental, no cuenta con apoyo ni del gobierno, ni de Naciones Unidas, ni de Ok, ACNUR, ni de UNICEF. Es una cuestión que funciona con apoyo de la Iglesia Católica y de donantes privados, ¿no? Esto quiere decir que en este refugio no se le da dinero a las personas, es decir, las personas que llegan aquí no pueden optar a tener algo de dinero para moverse hacia otra ciudad ni nada ok. por el estilo. Sí se les da un morral con artículos de higiene personal, se les da algún tipo de alimento, si las personas no han comido, también se les da como bebidas energéticas por si tienen que hacer algún tipo de viaje muy largo. O sea, las personas pueden como que sumar provisiones en ese lugar para partir de allí hacia la reunificación con su familia. Se pueden bañar, Ya que este es un había, punto muy importante porque, sí, sí, porque cuando continúa. llegan, hasta que no llegan a este refugio, las personas no se Se pueden baña. duchar, es decir, no tienen un espacio privado, no tienen Claro, absolutamente y pueden nada, tener un mes sino sin que tienen que bañarse. estar, pueden pasar todo ese tiempo sin bañarse, por Claro. ejemplo, exacto, porque están en un centro de detención. Entonces, cuando llegan al refugio, ya al llegar al refugio, ya tú estás libre, entre comillas, digamos, porque ya te soltaron del centro de detención y ya tienes la autorización para permanecer en Estados Unidos mientras haces tu proceso de solicitud de asilo. Y ese proceso, o sea, ¿tuviste el conocimiento de alguna persona o sea, cuál fue la persona sí, con el que tuviste contacto que tuvo más tiempo esperando ese proceso de asilo? Bueno, el proceso de asilo como tal puede durar muchísimo tiempo. Hay casos de personas que le dura un año, como hay casos de personas que todavía yo tengo conocidos que solicitaron asilo hace 5 años y todavía no se Y lo han todavía lo están aprobado. esperando. Pero en este caso, que no es la solicitud de asilo, sino el tema de que te autoricen la entrada a Estados Unidos o no, Ok. conocimos el caso de una señora que pasó 12 días detenida. Es la persona que vimos que más tiempo ¿Qué tiempo tenía duró ahí? detenida. Exacto, esa es la pregunta. Ah, Exacto. ok. Pero ella decía que había personas que ella conocía que llevaban hasta 2 meses detenidos. Nuevamente no lo pudimos confirmar, pero este era el testimonio de ella que estuvo con las personas Con las detenidas. personas, ok. Entonces, el caso fue este. Y el caso de menor duración es el que te digo que fue un señor que cruzó a las 12 de la noche de un día y a las 11:45 de la Ya mañana del estaba día listo. siguiente ya estaba listo para irse a reunirse con su ¿Y familia. cuál era, conoce la situación de esa persona en particular? O sea, del por qué fue aprobado tan rápido. O sea, cómo hizo, no sabes No, nada porque de... el proceso es el mismo para todos. O sea, las personas son detenidas, se entregan a las autoridades, las personas son detenidas, van.
al centro de detención, al centro de detención los entrevistan, les preguntan las razones por las cuales están haciendo este cruce de esta manera, qué tipo de protección necesitan, cuál es la amenaza que tienen en Venezuela, por ejemplo, y esto depende, creo yo, mucho del éxito de la persona en esa entrevista, porque si es un caso creíble, si es un caso sustentable, si la persona incluso tiene pruebas encima, pues me imagino yo que va a Que es ser más mucho más fácil, sencillo. claro. Así es algo completamente inventado donde la persona no tiene forma de sustentar esta denuncia. Y ahora, sabes que también está el tema de la vacunación en Estados Unidos. Llegaste a Claro. conocer, o sea, yo por lo menos conozco de relatos de personas que, no directamente conmigo, pero personas que han decidido lanzarse ese viaje, por lo menos desde Venezuela hasta Estados Unidos, con la única intención de conseguir la vacuna ya. ¿Llegaste a conocer un caso así en el tiempo, de que iban únicamente era para conseguirla, para poder vacunarse? No, digamos, en esta cobertura en la frontera no vi casos de ese estilo porque además es un tema delicado hacer este cruce así porque si tú vienes nada más con la intención de vacunarte a Estados Unidos, pues honestamente lo que vas a hacer es que sí, te vas a vacunar, pero al mismo tiempo tienes que empezar un proceso legal que te puede durar Mucho un año tiempo. o que te puede durar mucho Claro. Sí, tiempo como y que no, vas a estar no es muy sin rentable. trabajar, exacto, vas a estar sin trabajar en un país donde pues la vida, el costo de vida es alto, ¿no? Sí conozco casos de personas que tienen visa de turista y que han podido llegar a Estados Unidos, vacunarse y devolverse a Venezuela, pero bueno, esto digamos que no es el común denominador entre los venezolanos. Sí conozco gente de Colombia, gente de México, gente de varios países que sí han llegado a Estados Unidos a vacunarse. La vacunación es gratis, es legal para todas las personas que se quieran vacunar, entonces realmente no infringe ningún tipo de ley en Estados Unidos. Ok, repíteme, tú estabas en Río Bravo, ¿no? En No, la... la línea fronteriza la marca el río, ¿no? Del lado mexicano, este río se llama Río Bravo y del lado estadounidense se llama Río Grande, pero Es una ciudad, realmente son 10 minutos de una orilla a otra, ¿no? Ok, Caminando. La ciudad mexicana se llama Ciudad Acuña y la ciudad estadounidense se llama Del Río. La frontera sur de Estados Unidos es sumamente grande. Nada más por el estado de Texas hay pasos como McAllen, como Eagle Pass, luego está el lado de Arizona, luego está California también. Entonces yo estaba digamos, en este pequeño punto ubicado en la frontera, donde ¿por qué fui para allá? Bueno, para ajá, decirte, por ok. ejemplo, porque era el lugar donde veíamos que se estaban dando todos los reportes de cruces de venezolanos. Ah, o sea, Si tú revisas, si tú revisas, por ejemplo, por Tijuana no hay reportes de cruces venezolanos. Si revisas por El Paso, por Texas, también en el estado de Texas, no hay reportes de paso venezolanos. Si revisas por ok. Yuma, en Arizona, tampoco hay reportes de paso venezolanos. Pero si revisabas en Del Río, las cifras eran astronómicas como la que tú dijiste. Y eso tiene una razón, o sea, por ahí es más, o sea, porque tantos venezolanos se van por ahí, es más fácil a nivel geográfico, es más sencillo, más corto el camino para los venezolanos entrar por ahí, o cuál sería la razón. Bueno, esa fue una de las preguntas que le hicimos a los funcionarios de la patrulla fronteriza y hay dos teorías. La primera es que las personas que están operando en esta zona mexicana, en la zona fronteriza mexicana, pues tienen el control de la zona y no tienen ningún tipo de disputa con otros grupos, ¿no? Entonces, esto hace que sea, digamos, más pacífico esa zona porque pues nadie te está disputando el territorio como Claro. en otras zonas donde sí se disputa el territorio. En el caso venezolano, conocemos que hay varias agencias de viaje que ofrecen una suerte de paquete turístico que es básicamente para hacer ese viaje, para cruzar la frontera. Y estas personas Ok. consiguieron esta ruta como la ruta más cómoda para poder ofrecer el paquete turístico o el paquete de viaje, ¿no? Digamos, entre comillas, y que la gente pueda hacer el viaje hacia Estados Unidos. Ah, bueno, claro, por practicidad, pues, prácticamente. Lo otro, o sea, alguna declaración o algo que te impactó en el momento que estuviste ahí, algo que viviste, oye, esto de pana no me lo esperaba ver aquí. O sea, ¿tienes alguna anécdota así? Sí, bueno, primero no esperaba ver tanta gente mayor haciendo ese viaje, gente mayor te hablo de gente más de 65 años, no esperaba ver tanta gente de tercera edad haciendo el viaje, pero vi a muchas personas de tercera edad haciendo ese viaje, especialmente con la esperanza de reunirse Con sus con hijos. sus hijos y sus nietos en Estados Unidos. También vi muchos niños, pero no niños solos, es decir, viajaban con los padres en todo momento.
Y sí conocí el caso, y pude entrevistar a la muchacha, que era una menor de edad de 16 años, que también entre ella y su papá decidieron hacer el viaje, pero el papá ya estaba en Estados Unidos, o sea que ella tuvo que hacer el viaje completamente sola desde sola. Venezuela, y pues las declaraciones de ella eran que tuvo mucho miedo, que estuvo muy asustada por mucho tiempo, pero que se sentía libre de poder estar ya en Estados Unidos y estar más cerca de encontrarse con su papá. Pero de verdad que fuerte el hecho eso de tantas personas mayores. O sea, ya tú en tercera edad, ¿qué motivación o qué tiene, sí, exacto, qué motivación tienes como para a lanzarte ese viaje únicamente para viajar y además en esas condiciones? Porque no es que agarren el avión y bueno, van para allá, no. O sea, es el Sí, caminando, de sí. verdad, sí Sí, no, es. no era nada sencillo verlo y bueno, uno le preguntaba a las personas y lo que te decían muchas veces era que ya no era para ellos, por ejemplo, ya no era rentable vivir en Venezuela, que no conocían centros, que no se habían podido ni vacunar, que la familia también de una u otra forma ya está establecida en Estados Unidos, entonces le puede pagar el viaje, la suerte de paquete turístico que Ok. ofrecen estas agencias en Venezuela y de esta manera, pues reunirse con sus familiares es como la mayor esperanza, ¿no? Y habían casos, creo que también lo leí en una de tus publicaciones, de personas, por ejemplo, o sea, de venezolanos, por ejemplo, de que iban una vez, las deportaban y volvían a hacer ese intento, o sea, se volvían a hacer ese viaje hacia la frontera para lograr cruzar. ¿Llegaste a encontrar algún caso así? Pues sí conocí un par de casos de ese estilo, pero las personas fueron deportadas durante la administración de Donald Trump. Entonces, existe la esperanza de que durante la administración de Joe Biden, que es el presidente actual de Estados Unidos, pues pudieran ingresar y efectivamente lo lograron. Hay que decir que durante la administración de Donald Trump, la zona fronteriza se puso mucho más fuerte. Este, eh, Trump incluso implantó un programa que se llamaba Quédate en México y era básicamente que las personas que llegaban a la frontera solicitando asilo eran devueltas a México, ni siquiera a su país original, sino a No, México. ok. Y la gente tenía que esperar allí hasta que le saliera la entrevista de asilo y esto podía ser esperar 3 meses, esperar un año. Y de hecho, hubo un caso de 1.500 venezolanos en esta zona, en México, en distintos campamentos en México bajo este programa de Quédate en México y cuando hay el cambio de gobierno en Estados Unidos, pues la principal voz que se corre en la zona fronteriza es que Biden va a ser mucho más flexible con el tema de la entrada de los migrantes. Y aunque Biden no ha dicho realmente si va a ser o no va a ser más flexible con ese tema, Sí, eso ahí está pues todavía, en la está en práctica lo variedad. está haciendo, porque las personas están entrando y no están siendo deportadas. Nuevamente en el caso de haitianos, cubanos, personas de algunos países de África y venezolanos. Sí, bueno, en ese caso creo que hay también justamente por esa flexibilización que está teniendo Biden, es una consecuencia del por qué el flujo de migrantes ha aumentado tanto también. De hecho, hay como una Claro. situación que en estos días y todo salió Donald Trump criticando la situación migratoria en la frontera, diciendo como que Biden ya no tenía el control y tal, que era un desastre. Justamente por eso, o sea, creo que hay este, o sea, están como sus partes. La flexibilidad de Biden quizás puede perjudicar esa situación ahí en la frontera, pues. Ahora, en- con respecto justamente a eso, ya que me hablas de Donald Trump, las patrullas fronterizas de ahí, o sea, si lograste hablar con ellas, te dijeron más o menos cómo ha sido el cambio de la situación desde que está Biden a como era antes cuando estaba Donald Trump. O sea, ¿tienes algún conocimiento de eso, de por lo menos en esa región que estabas? Sí, claro, o sea, el incremento ha sido notable de personas, ¿no? Incluso hablamos con un funcionario que él había pedido ir a Del Río para retirarse, ya le quedaban como unos 3 años de servicio y él había pedido ir para esa zona para retirarse porque él decía, bueno, esta era la zona más tranquila de la frontera, yo me venía para acá Ah, y no había tranquilo. problema en el sentido de que no se iba a enfrentar por ejemplo, a cárteles ni a nada por el Delincuentes, estilo, ajá. sino que era algo mucho más tranquilo y de repente se encuentra que este año es todo lo contrario, o sea, que entran cientos de personas al día, que tienen un movimiento, tienen que trabajar constantemente arriba abajo de la zona fronteriza para poder atender a estos grupos de migrantes que llegan
y llevarlos a los centros de detención. Entonces, sí ha habido un cambio, y el cambio es que está entrando mucha más gente. Vale. Bueno, no sé, algún otro comentario que quizás se me ha escapado a mí preguntarte o algo para finalizar esta entrevista. No sé, algún No, comentario motivacional para los venezolanos, no sé, algo que tengas más para no, decir. bueno, es o sea, lo que hemos visto, como te puedo decir, son personas que ya estaban un tanto también desesperadas del modo en que se estaba viviendo en el país y pues tomaron esta decisión de salir de Venezuela, como pasó en su momento cuando veíamos a los caminantes yendo hacia Sudamérica Claro, y a la gran cantidad de personas que se ha ido del país, pues bueno, básicamente es eso, ¿no? Obviamente no me corresponde a mí recomendar o no recomendar qué hacer a las claro, personas con sus claro. vidas, pero sí que tengan en cuenta que o sea, hacer este tipo de viajes conlleva bastante riesgo, que es bastante peligroso y que pues a fin de cuentas están infringiendo una ley, que es la ley en Estados Unidos, que es cruzar la frontera de forma ilegal. Entonces que tengan en cuenta que bueno, que es lo que es, ¿no? O sea, no es una cuestión completamente legal y no tienen por qué recibirlos con los brazos Claro, abiertos exacto, es porque al algo final es ilegal, una pues situación. la gente se tiene que Exacto, someter a las consecuencias de eso, sea bueno o malo. exactamente. Y de hecho es Vale, lo que hacen, o sea, la gente cruza la frontera, se entrega directamente a las autoridades. No, yo también esperaba que esto fuera un poco más hostil, ¿no? Yo esperaba, bueno, como uno ha visto en las películas, que los funcionarios de migración persiguen a la gente, que disparan, que esto, el otro. claro. De verdad que si tú no corres, pues obviamente si no corres, sino que te entregas, pues no tienen por qué perseguirte, ¿no? Y más bien hay un buen trato o un trato humanitario hacia las personas. Entonces esto por lo menos sin duda que me alegra porque veo que compatriotas venezolanos por lo menos no están siendo maltratados, al Claro, menos en la entrada. Ya cómo son los centros de detención, es pues otra no lo sé cosa. porque no pude ir, Claro. ¿no? Pero los reportes que tenemos de momentos previos es que son unos centros de detención bastante hostiles, ¿no? Entonces, al menos por lo menos la entrada no fue como yo pensaba que podía ser algo muy hostil, sino más bien fue algo como que, bueno, sí, la gente ya entró, están organizados acá, hombres de este lado, mujeres de este lado, niños de este lado, y se van, y listo. Y antes que se me escape, ahorita que me acordé, que vi creo que fue una historia tuya también, que gracias a tus fotos y a tus videos, que una persona logró encontrar a un familiar que estaba haciendo ese viaje y que no tenían contacto, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿Cómo Sí, fue ese, o sí, eso sea, fue, cómo fue eso? fue súper interesante, sí, porque la persona me escribió y sabes que en Instagram, pues como que te sale, cuando tú no aceptas, o sea, como que si la persona no te sigue y tú no la sigues, no te salen los mensajes, sino que te sale como en solicitudes, ¿no? Y yo Ujú. revisé, bueno, siempre reviso esa parte por si acaso, y me salía el mensaje de la persona que estaba muy feliz, que la familia tenía 10 días sin descansar bien porque no sabían si el muchacho estaba sano o no estaba sano, si lo habían matado, si estaba vivo, si estaba No, muerto. claro, Y cuando imagínate. vieron la foto que era del lado estadounidense, pues se calmaron y dijeron, bueno, por lo menos sabemos que cruzó. De hecho, la familia me contactó de nuevo hace una semana ya para decirme que el muchacho ya estaba libre. Es lo que te decía, o sea, él fue detenido y pasó detenido 2 semanas. Y además le dio COVID, entonces tuvo que ser llevado a un hotel sanitario en Estados Unidos A guardar cuarentena. mientras se recuperaba, exacto. Y de todas maneras, él pasó 2 semanas y era un hombre joven, no tenía hijos, no venía con gente mayor, venía él solo y de todas maneras le aprobaron su estadía, que no quiere decir, ojo, que le hayan aprobado de forma permanente la estadía en Estados Unidos, sino que ahora puede comenzar a hacer su proceso de asilo. De asilo, exacto. Sí, Bueno, pero, o sea, esa es la parte buena, y sobre todo en tu trabajo de fotoperiodista, que, o sea, gracias a ese labor que estabas haciendo, una familia pudo encontrar, o sea, como que se calmó y pudo ver que su familiar estaba bien. Me imagino que también son cosas que te dicen, coño, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, pues, estoy haciendo un buen trabajo también, pues. sí fue realmente, digamos, por lo menos edificante porque me gustó eso, o sea, como sentirte útil, ¿no? También decir Exacto, como que, bueno, útil, esa es la mira, palabra, exacto. la foto que tomaste, pues más allá de generar polémicas, si sí, si no, si está bien, si está mal, más bien lo que hizo fue que una familia pudiera ver a su familiar que tenía Exacto. tiempo sin verlo Y y saber que está casualidades, bien. y casualidades que o sea, que Claro. tomaste la foto y que esa familia te seguía a ti, porque si no, imagínate, o sea.
y que vieron al muchacho, porque ese día que tomé esa foto entraron como 130 personas en un grupo y yo obviamente no le tomé foto a 130 personas, ¿no? Exacto, por Yo eso. sí tomé varios retratos, sí tomé varias fotos, pero no le tomé una foto a cada persona, ¿no? No, Porque además exacto. los tiempos son súper rápidos, o sea, la gente llega y ya una vez está la patrulla fronteriza ahí, los organiza rápido, entonces tú no puedes interrumpir el trabajo de las No, autoridades. claro. Eh, entonces sí, bueno, fue una serie, digamos, de casualidades, de coincidencias ahí que se manifestaron, pero pues nuevamente bien que Claro. haya podido ayudar a esta familia al menos a estar más tranquila. Tú, que creo que no te llegué a preguntar, ¿cuánto tiempo estuviste ahí cubriendo esa zona? Estuve 12 días 12 en días. en el sur Ah, ok. fronterizo. Y Sí. te fuiste de ahí, o sea, ¿desde cuándo y hasta cuándo estuviste ahí? Estuve desde el 9 de junio hasta el 21 por Los allí, 12 días. O sea, 22 de desde el junio. 9, 12 días Sí, después. sí, Vale. exacto, exacto. Me iba a quedar una semana y cuando vimos que la situación era mucho más Ah, eh, más fuerte o más intensa de lo que pensábamos, pues decidimos quedarnos más tiempo porque también teníamos muchas dudas. Decíamos como que, bueno, esto, hay algo aquí que todavía no están no nos hace satisfechos, pues. clic, especialmente por qué la zona, por qué de repente en este año, o sea, muchas preguntas que teníamos y bueno, afortunadamente pudimos hablar con las autoridades de la zona, incluso pudimos entrevistar al alcalde del Río, que bueno, eso, que para que nos explicara un poco más cómo y darnos contexto de lo que estaba pasando. Vale, vale. Bueno, gracias por aceptar la primera entrevista de mi canal de YouTube, de verdad. De verdad estoy muy agradecido. Espero que en algún otro momento, que también vi que estabas, solo que ahí no tenía esto en mente, que estabas cubriendo lo de las protestas Black Lives Matter. Ahí también tenía pensado, oye, Sí, debería comunicarme con Iván para ver cómo hacía esa situación. Pero bueno, ya pasó. Me imagino que en algún momento habrá otra, mientras esté allá, porque tengo entendido exacto que no vas a estar mucho tiempo por allá. Mientras esté allá, si puedes exacto, cubrir exacto, algunas cosas, bueno, te voy a tener en la agenda para llamarte. seguro. Y bueno, Fino, muchas gracias. Le recuerdo a la gente, estamos hablando con el fotoperiodista Iván Reyes, el fotoperiodista venezolano Iván Reyes, que estuvo cubriendo un rato, un tiempo en la situación migratoria en Estados Unidos y en tu caso particular, o sea, era por la situación venezolana más que todo. O sea, que estabas ahí. Exactamente, exactamente, sí. Bueno,